Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Hoy con un programa especial donde vamos a estar compartiendo con ustedes 3 de las entrevistas que tuvimos en esta tercera temporada de 7.000 millones. Una con Walter Astrada, el fotoperiodista argentino que recorre el mundo en su moto. Otra con Karen Barón, la corresponsal de guerra también argentina que ha estado en los lugares más crueles del mundo. Y con Omar Rincón, el escritor y periodista con quien hablamos, entre otros temas de la información en la era de las redes sociales. Pero para comenzar vamos a repasar la historia de Walter Astrada, este fotoperiodista que cubría zonas de conflicto y que un día decidió dejar de hacerlo, se compró una moto y salió al mundo en busca de historias de vida. Bueno, yo cubría noticias en general, conflictos sociales en particular, digamos. Cuando trabajas en agencia de noticias, muchas de esas coberturas son conflictos sociales, ¿no? Vas a un país donde hay una revuelta, un intento de golpe de Estado, lo que sea. Y yo tuve como un par de clics en el medio. Estaba cubriendo en Madagascar una manifestación pacífica que había contra el gobierno y los militares y los policías abrieron fuego y mataron a 26 personas e hirieron a 212. Eso fue en el 2010. Y la verdad que cuando yo mandé las fotos para la agencia para la que trabajaba, para FP, y al día siguiente se publicó muy poquito, se publicó en solo 10 diarios en total en todo el mundo. Entonces realmente me pregunté si realmente lo que estaba haciendo servía para que la gente se enterara de lo que sucedía, ¿no? O sea, yo trabajaba por una agencia súper importante, distribuía mis fotos a todo el mundo y después nadie usaba el material. Entonces empecé a decir que a pensar que si tenía que dedicar tiempo, esfuerzo y en algunos casos el cuerpo, digamos, lo podía hacer con temas que me parecieran también importantes, pero que no le dábamos tanta importancia a veces en los medios, ¿no? Entonces digo, si ya no le van a dar importancia igual, al menos hago temas que me parece que realmente nadie los toca o no los nombramos. En Haití yo usaba una moto con un chofer que me llevaba a cubrir las cosas que cubría y entonces andaba con la idea de ir a viajar un poco y entonces le pedí un día si me enseñaba a manejar la moto y me gustó la experiencia de empezar, digamos. Y entonces cuando volví a España, que era donde vivía, empecé con todos los trámites de sacarme el carnet porque no sabía usar la moto. Y luego me compré la moto y ya empezó a germinar la idea esta de irme a dar una vuelta. Y durante 2 años empecé como a ahorrar un poco de dinero como para empezar y luego ya la idea... el problema que tengo es que a veces cuando una idea se me mete ya hasta que no la hago no paro, ¿no? Y entonces nada, empecé a organizar el viaje y empecé en el 2015, el 1 de mayo. Yo mi último conflicto, noticias, digamos, lo cubrí en el 2010 y empecé a viajar en el 2015. O sea que en verdad había dejado de cubrir noticias durante 5 años ya. Lo que hice durante esos 5 años siguientes fue continuar un proyecto a largo plazo que tenía sobre violencia contra las mujeres en 4 países y luego trabajé en uno sobre esclerosis múltiple en Europa y al mismo tiempo yo tenía como muchas solicitudes de gente que me preguntaba dónde podía estudiar o si yo iba a dar algún taller y ese tipo de cosas. Entonces también empecé a dar varios talleres y realmente lo que hacía muchas veces era viajar para dar clases, ¿no? Así que también se me ocurrió que podía ser una buena forma de, en vez de llegar en avión a un lugar a dar clases, cuando llegara con la moto a determinado lugar podía montar clases en esos lugares, que es lo que voy haciendo básicamente en el viaje también. Bueno, si la ves, tengo 3 maletas, hay otra del otro lado. En una llevo una carpa, una bolsa de dormir y un colchón inflable, y eso sería como para dormir. Y en el otro lado llevo una cocina con unas ollas y eso, y platos y esas cosas. Luego algunos repuestos de la moto, que justo no llevo el que necesito.
Y llevo para pinchazos, si tengo pinchazos en las ruedas. Esos son los costados. Y luego en la de atrás llevo, ahora otra de las formas que he pensado para financiarme, como yo voy dando muchas charlas, vender postales y pósters cuando doy las charlas. Entonces llevo una cajita con postales y eso. Luego llevo otra caja con comida y la mochila con la computadora. Y luego adelante en el depósito llevo mis cámaras de fotos con una maletita y atrás bolso así más o menos que llevo la ropa. Lo que he hecho es, tengo una web que se llama wadejourney.com y si no, más fácil es walterastrada.com. Presionás en una foto que hay ahí y te lleva a la otra página. Y ahí lo que hago es que voy vendiendo las fotos que voy haciendo y tengo una especie de crowdfunding abierto en el cual la gente va colaborando si le gusta el proyecto y cuando llega a determinado número, cada ítem, digamos, voy sorteando fotos entre las personas que han colaborado. Luego en las charlas, también a veces doy charlas en universidades. En Australia, por ejemplo, doy un par de charlas en universidades y las universidades pagan por eso. Voy dando talleres de fotografía, por eso voy a Asunción ahora también. Y luego tengo unos 5 alumnos a los cuales voy siguiendo el trabajo por internet. En verdad, si lo querés hacer, lo tenés que hacer. O sea, el dinero en algún momento va a ir apareciendo de alguna forma. Pero básicamente yo creo que aunque no hace falta viajar para ser feliz, entre comillas, ¿no? O sea, realmente si estás muy feliz en tu casa mirando la tele es perfecto también, no pasa nada. Pero realmente tenés que hacer lo que quieras hacer. Si no, parece autoayuda, pero no es eso, ¿no? Pero el tema es que si podés, después de ver la entrevista decís, uy, qué guay viajar por el mundo en moto, pero tal vez no lo querés hacer. Entonces, en verdad, forzarte a hacer algo que no querés hacer también al final es contraproducente, ¿no? No vas a ser feliz haciéndolo, aunque a otras personas les parezca fantástico. Así que, nada, básicamente es... Y luego, pues, en mi caso yo no sabía usar la moto, ¿no? Ya llevo 100.000 en este viaje, 100.000 kilómetros. O sea que tampoco es un problema de si no lo sabes hacer. O sea, hay alguien que sabe, un montón de gente sabe manejar motos, o sea, es cuestión de ponerte a aprenderlo, ¿no? Y el dinero al final, de verdad, yo creo que siempre sale alguna forma de poder ir ganándolo. Hay gente que lo tiene un poco más sencillo, porque, por ejemplo, programadores o alguien que usa internet para trabajar, en verdad es un poco más simple porque podrías ir haciendo trabajos mientras te vas, podrías hacer muchos trabajos, pero bueno, son opciones, ¿no? Así que por ahora he dado el salto a Latinoamérica el año pasado y realmente voy muy lento ahora, he bajado así el ritmo. Ahora realmente empezaré otra vez a funcionar y la idea sería llegar hasta Alaska si puedo. En el medio me encantaría poder recorrer Cuba, la verdad, y de ahí lo va a marcar un poco cómo vaya la moto y cómo vayan mis ahorros, y sería ideal poder hacer una parte de África aunque sea y luego ya tratar de volver a España y medio cerrar este viaje como para poder empezar a mover el viaje como una unidad, digamos, aunque luego pueda seguir viajando, ¿no? Pero estaría bueno poder hacer como cerrar el círculo volviendo a Barcelona para poder empezar no sé, pensando si en algún momento hago un libro o lo que sea, no lo sé todavía, pero sí, tenerlo como cerrado, porque ahora me parece que todavía está como, no está abierto, digamos. A mí me gustó mucho Turquía, recorrer Turquía me pareció súper interesante, Mongolia también, Laos me gustó mucho. Volver a India, por ejemplo, uno de los países que trabajé en mi época de fotoperiodista fue India, en el proyecto de Bienestar entre las Mujeres, y me pareció súper interesante volver a un lugar a viajar nada más. O sea, lo contaba en un par de entrevistas que yo estuve 4 o 5 meses trabajando en India, estaba a 1 hora del Taj Mahal y nunca había ido a verlo, ¿no? Y en el viaje, pues, no es que tenés que ir a los lugares turísticos, pero digo, ¿por qué, si estás a 1 hora, por qué no vas y lo ves, ¿no?
y al final lo terminé viendo en este viaje cuando crucé con la moto por India. Recorrer India desde otro punto, desde otra forma, no buscando noticias, sino viendo el país, digamos, me pareció súper interesante también. Volver a mi país, Argentina, después de casi 20 años que no vivo ahí, y recorrí una parte, recorrí el sur, también me pareció súper interesante. Es como redescubrir tu propio país en cierta forma. Cruzar Birmania también fue interesante. Lo tuve que hacer en grupo, con guía del gobierno y todas esas cosas, pero igualmente son como que me dejó la sensación de que en algún momento, si se abre un poco más el país o es posible ir, volvería otra vez. Digamos que en mi caso hay una diferencia entre el turista que va 15 días, aunque recorras, igual no terminas de recorrer, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien que va de vacaciones a Buenos Aires, o Argentina mejor dicho, va al sur, se toma un avión, va al sur, vuelve a Buenos Aires, va a las cataratas y luego se va, ¿no? Yo para ir a Ushuaia tuve que hacer los 3.500 kilómetros que hay. Entonces, quieras que no, al tener que desplazarte sí o sí de un lugar a otro y hacer todo por tierra, vas viendo otras cosas que normalmente, si vas de turismo normalmente, tal vez no lo verías, ¿no? O sea, te da la posibilidad de eso, de ver como una segunda capa, si ponemos en capas, ¿no? O sea, verías lo que ven los turistas que van de turismo y además le agregarías la posibilidad esa del contacto, porque estás obligado a hacerlo, ¿no? No hay otra forma. Y lo que hablamos, ¿no? Ahora me estoy yendo para Paraguay y tengo que calcular, o sea, en avión serían 2 horas. Pero ahora tengo que calcular cuántos días, pues voy a un taller de fotos, entonces cuántos días tardo, o sea, empieza otra logística que hace que sea otra forma de viajar, un poco. Y por ejemplo, si yo realmente me gusta un lugar, me puedo quedar, o sea, no pasa nada. Yo me crucé con turistas que no sé, tenían sus 15 días de vacaciones, 1 mes, 2 meses inclusive, y como que tenían pensado una ruta y a veces habían comprado algunos billetes, entonces ya no podían como deshacer el plan que tenían, ¿no? Yo creo que esa sería la diferencia, que yo me puedo adaptar, si a un lugar me gusta, me puedo quedar, siempre y cuando el visado me lo permita. Yo voy haciendo fotos de vida diaria, o sea, normalmente lo que no sería noticia es lo que trato de fotografiar. Entonces, fotográficamente es un poco más complicado porque estás tratando de hacer fotos en cosas que supuestamente no pasa nada, ¿no? Pero en verdad es la vida de las personas, en muchos casos, y sí pasan cosas. El tema es que tenemos el concepto de noticias a veces es un poco difuso, me parece a mí, ¿no? Lo que sí he hecho es, en algunos casos, por ejemplo en Indonesia lo hice, había una isla que tienen unas ceremonias cuando hacen funerales, y lo leí en algún lado, yo no iba a pasar por ahí porque es una isla que está fuera de la ruta, digamos, hay que tomar un ferry de 2 horas para ir casi 1 día y medio para ir ahí, pero me parecía interesante, entonces fue como, en verdad fue uno de los primeros lugares donde dejé de ser como motero y pude ser solamente fotógrafo. Entonces llegué, aparqué la moto y empecé a hacer los contactos como para documentar el funeral desde el punto de vista más periodístico. Porque en verdad los funerales también hay turistas que lo van y los ven, pero van como puntualmente a una ceremonia y luego ya se van y siguen por otro lado. Entonces una de las cosas que tiene la cultura ahí en Tren Atoraya es que en algunos casos mantienen el cajón con el cuerpo durante 5 o 10 años en una casa hasta que juntan el dinero para poder hacer el funeral. Y entonces me parecía súper interesante poder fotografiar eso, ¿no? Y en algunos casos la gente le habla al cajón como si estuvieran vivos, o sea, le preguntan si quieren comer, le traen comida. O sea, me parecía interesante tratar de fotografiar eso. Pero la mayoría de las veces, eso es muy específico, pero luego la mayoría de las veces es aparcar la moto en algún lugar y empezar a caminar y ver qué me encuentro. A mí no me gusta hacer mucha diferencia turista y viajero, no sé qué, no sé cuánto, pero un poco la diferencia es esa, ¿no? O sea, si vas a París de turismo y vas a la Torre Eiffel. Si vas a ver Francia, tal vez no pasas ni siquiera por París, no sé si me explico.
y tal vez te quedás en los Pirineos durante 3 meses, una cosa así. La diferencia sería esa, ¿no? Que hay cosas que... mira, por ejemplo, en Indonesia hay un parque nacional que se llama Bromo, que tiene volcanes, y yo me acuerdo que fui, para ir hay que pasar por todo alrededor de los volcanes, hay como ceniza, entonces como arena, y la gente va en 4x4 y llegas a un lugar donde se ve todo el parque. Entonces llegas a las 8 de la mañana o a las 7 antes de que amanezca para ver el amanecer ahí arriba, y está lleno de gente. Yo me acuerdo que llegué un poco más tarde, y cuando entro a la explanada para poder ver el volcán, la gente estaba mirando hacia donde yo estaba entrando, digamos, ¿no? Pero pues estaban haciendo selfies con el volcán detrás, cuando muchas veces es un poco más, es eso, ¿no? Es como viajás no sé cuántos kilómetros y lo ideal sería poder quedarse a ver eso, ¿no? O sea, luego sí, haces una foto, yo también me hice selfie, no es que digo que no hay que hacerlo, pero me chocó muchísimo eso, o sea, y eso me ha pasado en varios lugares, que es como, es más tratar de decir he estado aquí que estoy acá, ¿no? Un poco eso, ¿no? O sea, y creo que la diferencia tal vez que hace que disfrutes las cosas de forma distinta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Hoy con un programa especial donde vamos a tener 2 notas mano a mano. Y en el primer bloque nos vamos a dar el lujo y el privilegio de recibir a Karen Marón, quien es periodista, productora, analista política, corresponsal de guerra. Fue seleccionada como una de las 100 corresponsales más influyentes del mundo en la cobertura de conflictos armados por la organización Acción contra la Violencia Armada, y en 2017 fue distinguida como Mujer Ilustre de la Nación Argentina. Para nosotros es un placer tener en la mesa a Karen. Bienvenida a 7.000 millones. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un honor estar aquí. Todo nuestro el honor. Karen, para arrancar, ¿cómo es la vida de un corresponsal de guerra? ¿Cuáles son los principales desafíos que tenés en tu trabajo? Los desafíos son múltiples y el desafío mayor, aunque es una elección, es el enfrentarte o convivir todo el tiempo con la muerte y la vida. O sea, cuanto más cerca de la muerte estás, también más vivo te sentís. Parece una paradoja, pero tiene que ver con este sentimiento, con esta pulsión de vida. Eso como ser humano y como profesional, que obviamente va unido todo, yo siento por momentos que estoy haciendo algo que vale la pena. Cuando uno está en el terreno y puede ser testigo de la historia, aunque parezca un mensaje o una frase trillada, y ve que es tan diferente a lo que se está contando cuando estás en el lugar, y vos podés contar otra versión. Obviamente no existe la objetividad en el periodismo porque parte de un sujeto, pero sí la honestidad, y sobre todo cuando no está contaminado por intereses o por lineamientos editoriales u órdenes políticas o económicas. Cuando uno es testigo de esa situación realmente se siente privilegiado, pero obviamente se enfrenta a una complejidad de situaciones, ¿no? Que creo que valen la pena, por lo menos en mi elección han valido la pena. Eso no significa que para todos valga la pena, por supuesto. ¿Cómo llegaste a ser corresponsal de guerra? ¿Qué te despertó ese bichito de ir y meterte en la zona del conflicto? Yo creo que eso venía conmigo. Es una historia muy sencilla, pero es algo que vino desde la infancia. Es la historia de mis 4 abuelos, 2 abuelos libaneses que escaparon del imperio turco, del imperio otomano. Los 2 eran libaneses cristianos y el yugo del imperio otomano ponía en peligro su vida. Y mis 2 abuelos por parte materna españoles de Asturias que tuvieron que escapar por la Guerra Civil Española. No conocí a ninguno de los 4, me crié escuchando esas historias. Claro. Y creo que también uno a veces elige
la profesión en función de las necesidades personales. Hoy serían refugiados. En ese momento no se había firmado un convenio para la protección de los refugiados. Y yo me dedico mucho a cubrir refugiados, a contar de los que no tienen voz, porque realmente no la tienen. Y aunque entrevistas a una multiplicidad de actores del conflicto, desde terroristas, milicianos, rebeldes, políticos, una serie de cosas, para mí son ellos los que cuentan la historia de los conflictos y la historia de la humanidad en sí mismo. Bien. Vos como mujer, ¿se ha dificultado tu trabajo? Porque es un ambiente hostil, donde además en muchos de los países en los que has estado comercializan a las mujeres, ¿no? ¿Te ha hecho más difícil tu labor ser mujer? En lo personal sí. Sí, ha sido mucho más difícil que en algunas culturas y en alguna idiosincrasia. La mujer debe estar en la casa y por lo tanto las preguntas eran si estaba casada, porque no estaba en mi casa, porque no estaba con mi mamá. Ahí empieza la primera parte. La segunda es que ya no sos un sujeto, sos un objeto. Y he estado en situaciones realmente degradantes. Bueno, afortunadamente no sucedieron cuestiones mayores, pero sí le han sucedido a muchas otras periodistas. Lara Lohan de CBS en la Plaza Tahrir en Egipto fue víctima de un abuso sexual, por ejemplo, por el hecho de ser mujer, de tener, bueno, todas las características que tenemos. Claro. Y la verdad que a veces sí me he sentido profundamente humillada. Yo creí que eso lo podía superar. Pensé que iba a poder disociar la mente de mi cuerpo y mi espíritu y que lo que estaba haciendo era como mucho más importante, pero realmente es... a veces se llega a la denigración, al abuso. Por lo menos es lo que me pasó a mí. Después podés escuchar otras historias, de mujeres a las que te dicen que se les facilitó el trabajo por ser mujer precisamente. No es una experiencia que me ha sucedido a mí. Todo lo contrario. O por ejemplo, como dije anteriormente, por no pertenecer a una cultura o a una religión y te convierten en un objeto. O cuando se te dificulta que quieres hablar con un hombre y ese hombre, porque vos sos precisamente mujer, no quiere darte la entrevista y la tenés que hacer a través de tu fixer o de tu productor local o a través de una pared. Hay tantas situaciones que, ya digo, no significa que otras mujeres corresponsales hayan tenido otra experiencia. Yo cuento la mía. También hubo gente maravillosa y que por esa gente yo estoy aquí y estoy viva y estoy sana. Pero bueno, en general además tenés que pensar que somos solo el 3% de mujeres corresponsales de guerra. Claro. Es guerras hechas por los hombres, en un ambiente de hombres y en situaciones, culturas y idiosincrasias donde a veces la mujer es menospreciada. Y ante esas situaciones y otras situaciones que se te deben dar durante un conflicto armado, ¿dónde encontrás el apoyo psicológico cuando te quebrás ante una situación? ¿A dónde recurrís? Porque estás sola, en un lugar muy distinto. Totalmente. Uno está solo, no importa si es un periodista independiente o si es un periodista que pertenece a un medio, en realidad ahí estamos todos solos. Los periodistas me refiero, porque el editor no está contigo mientras están... bombardeando o atacando con F-16. Esos son como momentos que uno tiene que transitar, son muy duros. Hay gente que se pone una coraza psicológicamente y dice, bueno, voy a sacar la foto, voy a hacer la entrevista, ese es mi trabajo. Hay gente maravillosa que ha podido resistir solo 3, 4, 5 días y salen con un brote psicótico de la guerra. Y hay otros que nos fuimos, que empezamos a tener algunos síntomas como depresión o no sabes qué es lo que te está sucediendo. Por eso para mí es un honor pertenecer al DART Center, que pertenece a la Universidad de Columbia, que trata sobre estrés postraumático en civiles y en periodistas también. Porque yo no reconocía las situaciones que me pasaban. Y era una profunda tristeza y preguntas que no tienen respuesta. Y eso se denomina actualmente estrés traumático de guerra, porque el trauma es la herida. Y la herida, cuando vos constantemente cubrís,
según tu sensibilidad, tu aparato psíquico, tu formación. Cada ser humano es un individuo único. Esa herida vuelve a abrirse. Lo que vas a tener quizás es herramientas, pero por lo menos para mí ha sido como una transformación. Por eso mi trabajo fue un canal que me permitió entender muchas cosas a nivel humano, aunque me hice muchas preguntas sin respuesta. Muchas preguntas, y entre ellas cómo los seres humanos podíamos llegar a cometer tales aberraciones, que afortunadamente nosotros no las estamos viviendo, pero esta gente no elige ser una víctima en la guerra, un inocente en la guerra. Nosotros vamos por voluntad propia, pero la verdad que realmente se lo merecen. Se merecen que sean contadas sus historias. Claro. Y me parece que eso genera empatía. Yo creo que si una persona tiene empatía con alguien que vive a 15.000 kilómetros de distancia, ahí te va a mostrar todo lo que nos une y no lo que nos separa. ¿Y vos cómo hacés para transmitir a través de las palabras en un artículo escrito todo eso que ves, todo eso que sentís? Porque seguramente es muy difícil llevar a letras frías todo lo que vos estás viendo en una zona de guerra y esas historias además. La verdad que sí, es muy difícil, y guardo muchas cosas de las que siento, porque eso tiene que salir casi sin emoción. Puedo contar una situación histórica, geográfica, pero no coloco mi emoción ahí. Sí me ha sucedido en una situación extrema no poder, tomé la decisión de no salir al aire ni describir, porque lo que tenía que describir, que era la muerte de 40 niños en la ciudad de Cana, al sur del Líbano, era tan terrible para mí y tan incomprensible, que tuve la generosidad de los medios de permitirme que eso no quería, porque era empezar a escribir y no poder. Por eso espero que algún día quede plasmado con mayor intensidad en algún libro. Respeto demasiado los libros, fueron mis compañeros desde que soy muy chiquita, y me gustaría volcar con libertad todo lo que siento, pero en un contexto donde también pueda explicar de qué se trata la guerra. Claro. No mi experiencia, sino la experiencia de todos los seres que están involucrados, estos 7.000 millones, porque no son tantos millones en Siria, tantos millones en Irak. Yo creo que las víctimas de las guerras somos todos, indudablemente. Y también que somos responsables por acción o por omisión. No significa que la gente tiene que ir ni a Libia, ni a Siria, ni a Irak, ni a la Franja de Gaza, pero creo que confío, quizás pase mucho tiempo, que con una buena educación para la paz, con una educación en los hogares, porque la violencia se genera en los hogares. Sí, claro. Las guerras son las pequeñas guerras, esas discusiones que después van escalando y terminan en situaciones como esta, donde 7.000 millones de personas corremos peligro de alguna manera. Y no solamente están estas guerras con arma. La guerra no solamente es ausencia de paz, sino que es desigualdad, injusticia, es falta de salud. Son muchas cosas lo que implican un estado de paz. Muchas personas ven estos conflictos como lejanos, ¿no? En Medio Oriente parece como si se cubriera una película quizá, y eso cuesta que se genere la empatía. Pero acá en nuestra región también has cubierto conflictos e historias muy duras. Estuviste en Perú, estuviste en Colombia. Claro, es que todo se ve muy lejano. Y yo descubrí, a mí me llamó mucho la atención, estaba justamente cubriendo la segunda intifada en el año 2000, y había muchos periodistas colombianos, que además habíamos salido de un curso, y me quedé tan sorprendida que tan cerca nuestro hubiese un conflicto que en ese momento, estoy hablando hace más de una década, tenía décadas, era una guerra fratricida, con el mayor número de desplazados internos de la región, con todo lo que implicaba, con una casi ocupación con el Plan Colombia, con un montón de actores del conflicto cruzados por el narcotráfico. Y me quedé muy sorprendida, y ahí
me puse como objetivo cubrir Colombia. Está tan cerca nuestro y hay tanta ignorancia de lo que sucede y hay tantas versiones. Y para mí fue, aunque mi inicio fue cubriendo la segunda intifada y entrevistando a Arafat junto con otros periodistas, en la iglesia de la Natividad un 25 de diciembre a la madrugada, Colombia fue muy importante porque estamos demasiado cerca y no tenemos mucha conciencia de tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. O sea, no tenemos conciencia de lo que sucede a 15.000 kilómetros, pero tampoco de lo que sucede en nuestro propio continente. Y me parece que estos programas son fundamentales, porque no es hablar de la globalización por la globalización. Estamos unidos por millones de situaciones, todos los seres humanos. Y algo como el efecto mariposa, algo que sucede a 15.000 kilómetros de distancia, repercute, pero no tomarlo como algo como un interés personal, sino tomarlo como humanidad en su completitud, ¿es cierto? Y la verdad creo que estamos en una situación muy compleja. Bueno, sí, aquí en Uruguay el conflicto ha llegado con los refugiados sirios que hay en Uruguay, ¿no? Que vienen de esos contextos, de esas historias, y está bueno ir más en profundidad y conocer por qué esas personas están acá, ¿no? Cómo llegaron, qué los trajo. En días como hoy, que no estás en una zona de conflicto, ¿qué sentís? ¿Se extraña estar en esa situación o cuando estás ahí querés volver? ¿Cómo se maneja esa parte psicológica? Es una excelente pregunta. En 2 oportunidades me pregunté, solo en 2, ¿qué estoy haciendo acá? Una en Bagdad, cuando hubo amenaza de secuestro de mujeres periodistas occidentales. O sea, un objetivo claro. Y que lamenté muchísimo tener que irme. Para mí fue una gran frustración, después volví 10 veces más. Pero cortar esa cobertura para mí fue muy dolorosa. Y otra vez sucedió en el Líbano que dije, ¿qué hago acá? No, porque fue tan violenta la situación que esas 2 veces lo pregunté y ahí sí obtengo respuesta y veo que tiene sentido estar ahí, sí que tiene sentido, porque como te decía anteriormente, me ha tocado en muchas oportunidades estar viendo vía satélite un presidente diciendo la guerra se terminó y vos terminaste toda la jornada de que explotaran 6, 7, 8 carros bombas, murieran 600 personas, tuvieras 900 heridos, que de los 900 se van a morir el 90% por falta de insumos. Y vos decís, nos están mintiendo. Esa es una de las cosas que entre tantas otras, que valoro muchísimo y vale la pena. Y aunque 1, 2, 10 escuchen lo que le estamos contando, yo sigo creyendo que vale la pena. Hay una cosa romántica, romántica no en el sentido amoroso, sino que lo discutíamos con un grupo de corresponsales, que hubo una camada que empezó con 22, 23 años cubriendo Colombia y después seguimos con Irak, Libia, Siria, y diferente, la primavera árabe, que de primavera no tuvo nada. Y decíamos, nosotros creíamos que íbamos a cambiar el mundo. No era por soberbia, era como por vocación. Bueno, con lo que vamos a contar o las fotos que vamos a publicar vamos a cambiar el mundo. No lo cambiamos, pero si pudimos hacer que alguien tomara conciencia, para mí el trabajo está hecho. No importa cuál ha sido el costo, porque ya está asumido el costo. ¿Qué rol juega la familia en todo esto, no? Me imagino tu familia sabiendo que estás en una zona tan complicada y vos recordando a tu familia en esa zona tan complicada. Sí, bueno, yo tengo una historia bastante particular. Mi papá falleció cuando yo tenía 5 años, así que me quedé sola con mi mamá. Y soy hija única y mi mamá sufrió muchísimo. Se fue el año pasado, se fue. Y quizás ahora estoy tomando más conciencia de todo lo que ella ha sufrido. Y además, cuando hubo situaciones muy, muy complejas, he llamado a mi mamá porque
quería volver con ella de alguna manera que me protegiera. Sucedió, en realidad nunca la quise preocupar, siempre le oculté muchas cosas, siempre tuve cómplices que le ocultaron cuando estaban en situaciones de peligro, de riesgo, pero hubo una situación muy compleja donde hubo la explosión de 4 carros bombas, mi madre creía que estaba ahí, yo no llegué, afortunadamente, y solo quería estar con ella. Esa fue la única vez que creo que claudiqué, pero sé que ella también pagó un costo. Igual también el orgullo que le debe haber generado, ¿no? Todo lo que has logrado, todas esas historias que has traído y la cantidad de gente que ayudás contando sus historias, ¿no? Eso también... En eso se sentía súper orgullosa. Claro. Y además, ¿sabes lo que le decía? Cuando ella sufría mucho, yo le decía, mamá, también estoy contando la historia de otras mamás que pierden a sus hijitos, que sus hijitos se mueren, que pierden a sus esposos, que pierden a su familia. Y ahí ella se sentía orgullosa y también sentía que le encontraba un sentido a mi trabajo. Claro. Para cerrar, Karen, ¿qué le dirías a un joven estudiante de periodismo que nos está viendo y que quiere irse a una zona de conflicto, quiere dedicarse a esto que te dedicás vos? Le diría a un joven que quiere ser corresponsal de guerra, generalmente empiezo las clases o las conferencias preguntando quién quiere ser corresponsal de guerra. Muchos levantan las manos después de un entrenamiento que hacemos en unos cursos particulares en Argentina, levantan menos las manos. Pero yo creo que en lo emocional, movilizado por la pasión, por el amor, eso se necesita, pero hay muchas cualidades, además de ser un gran periodista y tener una gran responsabilidad social como tenemos en nuestra profesión, esa responsabilidad se acrecienta, debe tener en cuenta mucho más, porque una palabra emitida, escrita en televisión, en radio, puede generar una ocupación, una invasión, una matanza, un genocidio. Y eso lo hemos visto en el 2003, con las armas químicas inexistentes en Irak, y lo hemos visto en repetidas oportunidades. Y ahora, hace 2 meses, cuando en un atentado de falsa bandera en Siria se habló de que se había utilizado gas tóxico contra la población civil y en realidad era un atentado de falsa bandera para que interviniera militarmente aviación del Reino Unido, encabezado por Estados Unidos y demás. Entonces tiene que ser muy perspicaz, tiene que ser muy cauto, más allá de la valentía, de la pasión, que esos son como cualidades que me parece que vienen intrínsecas con las personas. Tiene que leer mucho, tiene que ser culto, tiene que ser respetuoso de la idiosincrasia y de las culturas y de los países a los que va. Tiene que tener mucho respeto, tiene que tener la cabeza abierta, saber que hay otros seres que piensan de otra manera. Y si cubrís Medio Oriente, no pienses como un occidental, por ejemplo, porque vas a llegar a un resultado diferente. Tenés que abrirte, ser como dijo nuestro maestro Richard Kapuscinski, un etnógrafo. Tenés que investigar, tenés que estar, tenés que aprender, tenés que sacarte todos esos velos y dedicarte a tus entrevistados y saber de qué estás. Que además de saber de política internacional, de geopolítica, de idiomas, de tener un gran background cultural, más toda la pasión y el amor, tenés que tener una gran empatía por los otros seres humanos, porque los seres humanos que vos vas a entrevistar están pasando por el momento más aberrante de su vida, donde han perdido a sus seres queridos, donde no tienen casa, ya no tienen nacionalidad, ya no tienen quien los cure, quien los proteja, quien los guíe, ya no saben dónde están. Entonces, es un cúmulo de cosas. Cuando uno obtenga todas esas cosas, que las puede ir aprendiendo además, aparecen en la vida maestros que te ayudan y que te van guiando, otros corresponsales de guerra que hace 30 años que están. Yo creo que esto es una gran vocación, pero se necesitan todos esos atributos y mucho más, y ser un gran ser humano. A veces se puede ser un gran profesional, dicen de que un gran profesional tiene que ser un ser humano, gran ser humano, a veces no, a veces hay grandes profesionales que no son buenos seres humanos, cada uno es como es, pero
llamar a ver quién es fulanito para hacerle una entrevista, hacerle la entrevista e irse. No, quédate un ratito con ese ser humano que te está dando lo último que tiene, que es un pedacito de su vida y tiempo. Y quiero rescatar fundamentalmente eso. Karen, la verdad fue un privilegio tenerte en la mesa de 7.000 millones y es un placer escucharte con todas tus historias. Muchísimas gracias a ustedes y un placer estar contigo y estar en Uruguay nuevamente. Bueno, muchas gracias Karen, mucha suerte en lo que viene por delante. Ahora nos vamos a una breve pausa y ya seguimos con más 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Con el periodista colombiano, también escritor, Omar Rincón, estuvimos hablando de la información en la era de las redes sociales, cómo influyen las redes sociales en las elecciones, el Big Data, esto que se ha generado en los últimos años, donde todos nuestros datos, todos nuestros intereses están en Internet. Y también estuvimos hablando con él de lo que la gente está buscando en las redes sociales y en Internet. Esto nos decía el colombiano Omar Rincón. Los medios públicos de comunicación hoy, digamos que son fundamentales para el funcionamiento de la democracia. Hay dos principios en comunicación que definen qué es democrático: libertad de expresión y los medios públicos. ¿Por qué razón? Porque son medios que no están entregados al mercado o están entregados al negocio, sino que están en representación del ciudadano. Y el ciudadano cada vez tiene menos espejos públicos donde mirarse. Entonces yo creo que los medios públicos, si se dedican a construir ciudadanía, a interpelar al ciudadano, tiene mucho sentido. Segundo, que son soberanía audiovisual local, soberanía comunicativa. Cada vez estamos más en Netflix, cada vez estamos más en Google, la televisión privada y los medios privados imitan más a Miami. Y como que no hay nada para contar la diversidad cultural que habita cada país. Entonces no tenemos formas de cómo somos, cómo metemos las diversas formas de ser uruguayo. Por ejemplo, Uruguay tiene que hacerlo los medios públicos. Y tercero, tiene que ser un laboratorio de creatividad en formatos locales. Hoy todos los formatos se parecen y si ustedes ven Netflix o ven HBO, todos los formatos parecen hechos en Miami, aunque se hagan en Argentina, en Colombia o en Brasil. Entonces requerimos de alguna manera que las estéticas locales, o sea, algo que es la narrativa de la forma uruguaya es distinta a la argentina, la brasileña, la colombiana, cómo explorar una manera estética narrativa de estar presente. Entonces yo creo que los medios públicos son fundamentales por eso. Y la segunda cosa general que es interesantísima es que los medios públicos son como un patrimonio de nuestros países, en el sentido de, frente a todo lo privado, que hace televisión desechable, que hacen algo y al otro día no sirve, los medios públicos tienen documentales, productos fuertes que van a preservar para siempre. Uno sí podría repetir muchas veces un programa de televisión pública, porque son documentales que hablan de la identidad, debates conceptuales que hablan de pensar un momento del país. Entonces yo creo que es un momento entre crítico e interesante, porque también por otro lado están las nuevas tecnologías, lo cual permite que hoy el ciudadano pueda estar en la pantalla sin mucho desespero. Yo diría que la televisión pública serviría para tres cosas. Una primera, para que el ciudadano se tome las pantallas. Segundo, para tener una ventana internacional a otras culturas, a la diversidad del mundo que habitamos. Y tercero, para constituir una memoria de alta calidad narrativa local. Para mí los medios públicos tendrían que ser hoy de los ciudadanos, o sea que es como la pantalla, yo llamo ciudadanía celebrities, que más que estemos hablando ustedes y yo, y no todos nosotros aquí que somos los que tenemos el poder de hablar eso, que fuera el ciudadano el que pudiera expresarse, que los ciudadanos se tomaran las pantallas, porque todos tienen derecho a la visibilidad pública, a la celebrity pública que todos llevamos dentro. Facebook lo permite, el selfie lo permite, la televisión pública debe permitirlo. Es como un bloque gigantesco. Un segundo, para explorar los contenidos de la diversidad cultural que habita un país. O sea, no somos iguales. Un país tan pequeño como Uruguay no es igual. Los de Maldonado, con los de Rivera, con los de Montevideo, para explorar toda esa diversidad que constituye la memoria y el patrimonio cultural y político y social de Uruguay. Y tercero, tendría que permitir para hacer series y programas espectaculares que le pongan en memoria lo que fuimos y lo que hemos sido. En mi caso uruguayo, todo lo que fue la dictadura, todo lo que ha sido la construcción de la democracia, todo lo que ha sido las luchas públicas, todo eso que constituye a Uruguay en un parque temático de la democracia, porque es un país
que se ha sabido construir democráticamente, hay que construir memoria para que todos nos enteremos de qué estamos haciendo. Entonces, televisión de mucha calidad, televisión de mucha diversidad y televisión de mucha ciudadanía. Los medios públicos compiten con los privados en ser seductores, eso sí toca porque la televisión se hizo para verla y para verla tenemos que narrar bien en estética, narrativas y formatos, toca ser emocional, toca llegarle a la gente, toca provocar a la gente, toca conectarse con la gente, toca ayudar a que la gente que ve televisión se relaje, pero también de alguna manera se encante con ese tipo de situación. Eso primero no es rating, sino competir por la atención, por la interpelación. Pero ya en rating no importa, porque tiene que llegar a los diversos nichos. Es una cosa que la televisión pública y los medios públicos deben hacer. Yo tengo que llegar al culturoso, obvio, tengo que llegar a los adultos mayores, pero también tengo que llegar a los niños, tengo que ir de nicho en nicho, no para todo lado. Es como, casi como que yo digo que los medios públicos, la televisión pública es como un restaurante con muchas comidas gourmet que le llegan al ciudadano. Para que el ciudadano deje de comer solamente hamburguesa y pizza, le ofrecemos 7, 8 variedades de muy buena comida para cada público para que lo deguste. Es donde se celebra la diversidad, entonces casi que tiene que ser significativo para el activo social, significativo para los intelectuales, significativo para los de los movimientos sociales, significativo para los niños, significativo para los políticos, tiene que tener significación en la vida cotidiana de la gente. O sea, yo creo que en América Latina lo que más nos falta es ser integrados, o sea, la peor integración de América Latina es la audiovisual. Nosotros no vemos ni cine ni televisión de los otros países. Lo poco que ven los uruguayos de los colombianos son unas narconovelas y de México unas novelas, pero no nos integramos, no nos conocemos, no nos reconocemos, no nos sentimos parte de un mismo continente simbólico, narrativo. La televisión pública serviría para eso, pero hay que comenzar a programarla distinto, porque yo creo que casi que, yo que me imagino es, por ejemplo, que uno debería hacer que los sábados y domingos fueran para otros países. Televisión Nacional de Uruguay, este sábado es Brasil, coger y presentar muchas variedades de formas de ser Brasil. El domingo será Colombia, el próximo fin de semana seremos Argentina, pero también seremos África, Suráfrica, también seremos Senegal, también seremos Francia, también seremos Inglaterra, pero hay que programarla, pero entonces hay que cambiar la forma de interpelación, como llegar a la gente con diferentes contenidos, pero creo que es una manera de pensar el mundo en continuidad. Creo que la público sería una de las formas de integrarnos en América Latina. El problema más grave que hemos tenido en América Latina, y está pasando también en el mundo entero, eso no, ya no es problema de América Latina, es que los gobiernos creen que los medios públicos es para hacerse propaganda política. Y es el error más grave, porque no hay algo más que el televidente odie, que lo quieran tratar de tonto, vendiéndole humo gubernamental. El gobierno tiene que estar ahí porque la televisión pública pertenece a un proyecto político de gobierno, un relato de hegemonía política de gobierno, pero tiene que estar de otras formas, por ejemplo, como servicio. A mí sí me gustaría que la televisión pública fuera el ministro de Transporte, pero a responder preguntas de la ciudadanía y no a vendernos humo, que la gente le preguntara, que fuera un lugar como una plaza pública en la que yo le pregunte a los ministros, a los directores, al presidente en dirección, para hacer un gobierno cercano. A mí me parece que sí puede ser gubernamental en esa parte, pero por otro lado tiene que ser para representación de todas las ciudadanías. O sea, tiene que ser un lugar donde todas las formas de ser de una ciudadanía se puedan expresar. Esa es la función de lo público. Lo público es lo que construimos entre todos y lo que es de todos. Entonces debe ser el lugar para que se expresen las formas de ser mujer, las formas de ser de nueva sexualidad, las formas de ser niño, las formas de ser culturales. Entonces, de alguna forma, es construir el espacio público digital, el espacio público comunicativo, que cada vez es más difícil. Unas grandes carencias del mundo contemporáneo es que no tenemos lugares comunes. Cada uno vive en su pequeña neurosis y en su pequeño templo y en su pequeña burbuja. Y entonces, ¿qué es lo público? Cuando las burbujas se juntan y construimos un pegante colectivo. Y creo que para eso los medios públicos deben de ser estatales y no gubernamentales. Siempre que llegan gobiernos progresistas o gobiernos de índole más socialista, creen mucho los medios públicos, aunque los hagan mal o bien, no importa, pero creen mucho en los medios públicos. Cuando llegan gobiernos de derecha, no creen en los medios públicos porque creen que eso es un fenómeno privado y que los medios públicos son un gasto innecesario para la sociedad, que gastar en pensarse públicamente no es, eso hay que hacerlo privadamente. Entonces, el caso argentino, por ejemplo, el gobierno acá hizo una excelente
propuesta comunicativa de ampliar la oferta comunicativa, Canal Encuentro, Paca Paca, Aqua Mayor, Aqua Federal, Tecnópolis, o sea, de ampliar la oferta para que la ciudadanía tuviera más comida espiritual y comida simbólica. Eso era su propuesta, aumentar la producción, generar más empleo, generar economía naranja, generar creatividad. Y el gobierno de Macri llega y ¿qué es lo que hace? Deshabitar eso, desangelar eso, quitarles el dinero y que se muera solo para que triunfe los medios privados. Entonces hay una propuesta básicamente, como en todo, igual que la política, cuando es de derecha se apuesta por lo privado, pensando que lo privado es mucho más eficiente que lo público, pero nunca se ha estudiado que lo que más quiebra en la sociedad son las empresas privadas. Entonces, y que lo público está desastroso cuando lo público lo que demuestra es que de alguna forma es una contención colectiva de la democracia. Y digamos, pero también hay que aumentar que hoy lo público no son solamente los canales que pertenecen al gobierno o a la entidad presidencial. Hoy hay televisión pública que viene de las universidades. Hay canales públicos que vienen de cooperativas. En Argentina hay un emprendimiento cooperativo que se llama Colsecor, que de ahí viene una televisión pública hecha por Colsecor. Y hay televisiones a veces privadas. Canal Futura en Brasil es un canal público, pero hecho por una fundación privada. Y entonces, de alguna forma, lo que se recupera es que lo público ya no es un interés solamente de los gobiernos, sino que estamos diciendo tenemos que preservar algo del humanismo, de lo que nos corresponde para vivir mejores. Entonces, es una televisión casi que lucha contra el modelo norteamericano donde los individuos solitarios, que yo llamo pitaristas, se enfrentan a la sociedad y triunfan a pesar de las circunstancias. O sea, toda la televisión de Netflix, la televisión internacional, la de Hollywood, lo único que presenta es el modelo de un individuo solo que se defiende solo y que no le importa el modelo de Estado que estemos, sino que tiene que triunfar vía dinero y no vía cabeza. Entonces yo creo que si dijéramos una cosa, en la televisión privada triunfa el dinero como criterio de éxito, en la televisión pública el criterio de éxito está más en el humanismo, la cultura, el pensamiento, la solidaridad, los derechos humanos. Y de esta forma llegamos al final de esta edición de 7.000 millones especial, donde estuvimos repasando estas 3 entrevistas con Walter Astrada, el fotoperiodista argentino que recorre el mundo en su moto, con Karen Marón, esta corresponsal de guerra que le ha tocado estar en los lugares más crueles del mundo, y con Omar Rincón, este periodista y escritor colombiano que nos ha hablado sobre de la información en la era de las redes sociales. Queda hecha la invitación, ahora sí, para el último programa de la tercera temporada de 7.000 millones el próximo lunes a las 20 horas por la pantalla de Televisión Nacional. La repetición, como siempre, 11:30 el domingo, y si no, pueden ver el programa en el canal de YouTube de TNU. Que pasen muy bien.